¿Quién sabe cuándo se inventó la rueda? Hace bastante, ¿no? No sé, los que leyeron Wikipedia, yo por ejemplo me fui a fijar a Wikipedia a ver cuándo inventaron la rueda y decía más o menos entre 5.000 y 5.500 años, así que la rueda es bastante vieja. Después me fui a fijar cuándo se inventó la valija. Ahí había más versiones, empezaron a decir que bueno, los romanos cuando hicieron la red de carreteras romanas empezaron a usar la valija, me parecía que por ahí no era. Mira yo, ¿no? Sí, bueno, también, hablando de lo judicial, suficiente. Sí, pero bueno, era un tipo especial de valija. No era la típica valija, parece que se inventó en el siglo XVIII, XIX, y hace menos de 50 años hubo alguien que juntó las dos cosas, la rueda y la valija, las dos muy viejas, hizo la valija con rueditas. Es una tontería, ustedes deben decir, ¿para qué esta chica me está diciendo esto? ¿No? Una valija con rueditas, ¿qué tiene que ver con el lenguaje claro y todo esto? Pero lo cierto es que a veces los mejores inventos se hacen de dos cosas que ya existen y hace mucho tiempo, como la rueda. Y Diario Judicial es eso, una valija con rueditas. Decidimos unir lo jurídico, que tiene todos estos problemas de lenguaje, enrevesado, con arcaísmos, con tecnolectos, con todo lo que estuvimos escuchando hace un rato, con el lenguaje periodístico, que sí, también tiene un montón de defectos y un montón de problemas, pero que es más claro, es mucho más entendible. Entonces dijimos, ¿por qué no sacamos los casos de los expedientes y los transformamos en noticias? Los aclaramos, los pasamos por el tamiz del lenguaje periodístico y hacemos que estén difundidos para el público. Porque tratar de ver lo que hay en los tribunales es muy complejo. Hoy por ahí es un poco más fácil, pero Diario Judicial nació hace casi 20 años, o sea, ya tiene sus años, en el 99 empezamos con esto, y cuando empezamos con esto no había computadoras en los juzgados, no había disquetes, no había nada digital, así que cuando uno tenía que ver lo que pasaba dentro de los tribunales y conseguir el fallo, después uno se encontraba con todos los problemas que estuvimos viendo, del lenguaje oscuro y todo, pero primero antes del lenguaje oscuro teníamos que encontrar el fallo, era muy difícil. Me acuerdo que por esos años yo compraba bombones Borobón para regalarle a los chicos de las mesas de entrada para que me den los fallos. O sea, esa era un poco la estrategia. Hacíamos este jueguito para que decirles, bueno, a ver, me dejás fotocopiar, me dejás mirar, me dejás ver, etc. Después empezamos a, cuando ya los juzgados empezaron a tener las primeras computadoras, llevábamos un disquete virgen, se lo dejábamos varios días, y si la persona tenía ganas, tenía tiempo, tenía buena onda, nos entregaba ese disquete lleno de fallos que Dios sabe quién los había seleccionado, quién decía que este fallo iba y que este fallo no iba. Agarrábamos lo que venía. Me acuerdo que hace unos años dijimos, bueno, vamos a tratar de lograr publicar un fallo por semana. Un fallo por semana. Hoy parece como un poco ridículo, pero era un gran logro. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, se digitalizó todo, un montón de novedades, de avances, etc. Pero nos encontramos con otro problema. ¿Quiénes iban a hacer Diario Judicial? Porque estábamos uniendo lenguaje jurídico con lenguaje periodístico, contratamos abogados, contratamos periodistas, contratamos a los dos. Las reuniones de redacción eran guerras campales. No estaban de acuerdo sobre lo que era importante unos con los otros, hasta que aprendimos todos a trabajar en equipo. Yo era William Boo, el árbitro que trataba de mediar entre las dos facciones que se peleaban a muerte, hasta que aprendieron a trabajar en equipo y aprendieron que tenían que ayudarse mutuamente. Entonces dijimos, bueno, a los periodistas les tenemos que enseñar derecho, por lo menos algo de vocabulario jurídico, algo de este lenguaje enrevesado, saber lo que quiere decir el acuo y todas esas cosas que nadie entendía nada. Armamos diccionarios, glosarios, como para que los que venían del periodismo pudieran afianzarse de alguna manera. A los abogados les tuvimos que enseñar a redactar, porque si hay algo que no saben los abogados es a redactar. Discúlpenme todos los abogados presentes en la sala, pero la verdad que no sé
¿Por qué no hay una materia, como decía acá, que explique redacción? Porque el abogado trabaja con la palabra, la materia prima del trabajo del abogado es la palabra, escrita fundamentalmente, también oral ahora, pero la verdad que el abogado no sabe escribir, no tiene idea y bueno, a los ponchazos trata de... Es que nadie sabe escribir, no solo los abogados, tampoco los no abogados, pero el abogado justamente tiene que utilizar esta materia prima tan importante y bueno, y tan destratada, ¿no? Tan machucada. Cuando uno lee fallos judiciales se da cuenta, porque a mí me toca leer fallos de todo tipo, de todos los fueros, de todos los juzgados, de todo el país, de provincias, etcétera, y uno ve cosas que son para poner en un cuadrito. Entonces, es un gran desafío. Entonces, como decía, a los abogados les teníamos que enseñar periodismo y a escribir fundamentalmente, y a los periodistas les teníamos que enseñar un poquito de derecho y después teníamos que tratar de unir las dos cosas. Creo que lo hicimos bastante bien, creo que la valija con rueditas más o menos funcionó. Creo que creamos como un nuevo género que después nos copiaron, hay más sitios que hacen esto mismo o que nos utilizan como una especie de modelo. Así que bueno, creo que en ese punto fuimos exitosos, pero igual sigue habiendo problemas, porque el periodista tiene un gran problema. El periodista es muy generalista. Ustedes saben que los periodistas tienen que tener el saber de la extensión de un océano. Tienen que saber de deporte, tienen que saber de espectáculos, tienen que saber de política, tienen que saber de derecho, tienen que saber un poquito de todo, después ven en qué sección del diario lo ponen, pero tienen que saber un poco de todo. Pero ¿qué genera esto? Que es un océano con la profundidad de un charco. Es decir, no profundiza. Y encima, siguiendo con la metáfora acuática, los charcos son todos sucios, embarrados, un desastre. Entonces, el periodismo en los temas jurídicos hace agua, ¿no? Se complica, tiene muchos problemas y la idea era un poco entrenar a la gente para que no haya estos problemas y se pueda profundizar un poco más. Nosotros lo resolvimos, si se quiere, o tratamos de resolverlo entrenando a nuestra gente, trabajando sobre una temática en particular que es lo jurídico, es decir, nosotros no publicamos noticias de otro tipo, siempre la noticia tiene el eje en lo jurídico, por más que tenga que ver a veces con deporte, a veces con espectáculo, a veces con política, porque lo jurídico atraviesa todo el espectro noticioso si se quiere, pero al focalizar en el tema logramos entrenar a la gente que trabaja con nosotros en esta especialidad o en esta especificidad que las facultades de periodismo no hacen, o por lo menos no hacían hasta ahora. Por ahí hay algunas iniciativas un poco más de especialización, pero esto generó que nosotros en tantos años de trabajo, ahora tenemos varios ex periodistas de diario judicial trabajando en distintos diarios, en los judiciales de distintos diarios, de Clarín, de La Nación, de Página 12, en el Ministerio de Justicia, en distintos lugares donde se dieron cuenta de que nosotros entrenábamos a nuestros profesionales en esta especialidad que no existía y los empezaron a tomar de los distintos medios. Pero hay otro problema también que tiene que ver con cuál es la relación del periodista con la justicia, ¿no? Y con el público. Estábamos diciendo, cuando se hablaba del emisor, del receptor, si vamos a estar atentos al receptor, y yo me pregunto, cuando un juez escribe un fallo, ¿quién es el receptor esperable? ¿Es uno solo? No, no es uno solo. En principio son los abogados, o el fiscal, el defensor, el abogado de las partes que intervienen. Ese sería el primer receptor. Pero tenemos otros receptores, como por ejemplo, tenemos el tribunal que es el superior de ese tribunal de primera instancia. Cuando el juez escribe, también, ojo, está pensando a ver qué va a decir el superior, qué va a decir la Cámara de esto que yo escribí. También el destinatario de ese fallo son los profesores de Derecho y los estudiantes de Derecho, que van a utilizar este material para sus clases. Entonces ahí tenemos otro receptor. Otro receptor es el justiciable o la persona involucrada personalmente en esta que no tiene por qué ser abogado. Y se supone que su abogado le va a explicar
pero por ahí no le explica. El fallo es este, el juez, un desgraciado, mirá, te dio tantos años, o te puso tal condena. También ese sería otro posible destinatario. Pero hay un destinatario que yo considero privilegiado, que es el periodista. ¿Por qué? Porque el periodista no solo es un receptor pasivo de ese fallo, sino que además es a su vez un emisor hacia adelante. Es una especie de traductor. Y como todos sabemos, los traductores son traidores, ¿no? Está Umberto Eco decía esto, traductores, traditores. No sé italiano, disculpen la pronunciación, pero bueno, es un poco que obviamente uno cuando traduce no dice exactamente lo que dice el texto original, pero el periodista tiene la profundidad de un charco. Ojo, ¿cómo va a traducir ese periodista? Entonces, bueno, ahí hay un primer problema. Además, ahora que las noticias judiciales están tanto en los medios, ¿no? que todos los diarios tienen noticias judiciales, eso no pasaba hace unos años, es un fenómeno bastante nuevo, pero cuando vos hablas con un periodista, ¿cuándo un fallo está bien? ¿Cuándo el juez hizo bien las cosas? En dos situaciones. Una, cuando hizo lo que yo quería que haga. Si yo quería que condene, el juez condenó, buenísimo, el fallo está correcto, es un buen juez. Ese es uno. Segundo, y en esto tiene relación todo esto que estuvimos viendo, si el fallo es largo. ¿Por qué? Porque dice, lo condenó en un fallo que tenía 200 fojas. ¿Qué decían las 200 fojas? ¿Qué sé yo? No sé. El tipo tampoco las leyó, obviamente. Pero el fallo es importante, el juez es sólido porque hizo lo que yo quería y además escribió 200 fojas. Vaya a saber qué tenía eso adentro, pero eran 200 fojas. Muy importante. Ese es lo que piensa el periodismo. Es lo que piensa el periodismo y lo que transmite, lo que traduce a la sociedad. La sociedad piensa eso, tiene eso en la cabeza. No hay que perder de vista. Entonces, acá viene la segunda parte, que es, bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer los jueces? ¿Qué tiene que hacer la justicia ante este fenómeno? El juez solo habla a través de sus sentencias. No, si solo habla a través de sus sentencias, encima las escribe tan mal como estábamos diciendo, estamos fritos, no queremos que entienda nadie nada, bueno, así piensa el público, es decir, la justicia anda mal. Como decía Ariel, no anda mal solo por eso, anda mal por un montón de cosas, pero eso colabora, ayuda bastante. Entonces, dijimos, bueno, entonces, el juez tiene que hablar con el periodismo. ¿El juez tiene que hablar con el periodismo? Y no sé, uno le pregunta a distintos jueces y hay distintas opiniones. Hay jueces que se mueren de miedo. El periodista es el enemigo. ¿Cómo voy a hablar si después dice cualquier cosa? Yo le explico A y escribe J. Ahora, ¿qué pasa si no hablo? El periodista escribe igual. ¿Por qué? Porque tiene un editor, tiene un jefe, le dice, tenés una página, tantas letras para escribir sobre este tema, tenés tanto para escribir de Lázaro Báez, qué sé yo, cualquier cosa. El periodista primero trata de llamar al juez, el juez no lo atiende, llama al secretario, el secretario no lo atiende, llama al defensor, el defensor no lo atiende, llama a la vecina. La vecina, sí, porque es una vergüenza, que yo escribe. El periodista escribe. Entonces, ojo, les digo a los jueces que a veces me piden un asesoramiento en este sentido. No dejen el espacio vacío. Está bien, hay que entrenarse a veces para hablar con el periodismo. No es fácil, no es lindo, pero yo les digo, forma parte también del trabajo. Así como el trabajo es saber derecho, el trabajo es hacer fallos, el trabajo también es manejar a los empleados del juzgado, el trabajo también es comunicar lo que uno hace y hablar con el periodismo, porque son traductores privilegiados, imperfectos, desastrosos, lo que uno quiera, pero hay que darles la oportunidad de que entiendan. Hay que escribir mejor los fallos, obviamente, aunque en muchos casos los fallos son trabajos colaborativos, es decir, no los escribe una sola persona. Van pasando por distintas partes del juzgado, por el relator, por el secretario, vos agarrás, modificame este párrafo, vos agarrás, toca esto otro. Entonces los textos no son homogéneos para nada, cada uno escribe lo que más o menos le parece. Entonces el fallo tiene que ser claro, tiene que mejorar la parte de la redacción, pero también hay que mejorar la comunicación oral. Si un periodista llama y pregunta algo, hay que contestarle, aunque a uno no le guste, aunque uno se sienta que no está capacitado para hacer eso, porque forma parte del trabajo. Eso creo que es lo que no, la mayoría de los jueces consideran que no es así,
pero el Consejo de la Magistratura tampoco lo considera. ¿Qué tipo de juez elige nuestro Consejo de la Magistratura? ¿Qué características tiene que tener un juez para ser elegido juez por el Consejo de la Magistratura? Además de saber derecho, además de algún contacto político, además de un montón de cosas. Bueno, entonces, ¿por qué el Consejo de la Magistratura no se fija cómo redacta un juez, un candidato? Estaría bueno que sepa cómo redacta. ¿Por qué no se fija el Consejo de la Magistratura cómo comunica sus decisiones ese juez? ¿Cómo se comunica con otras personas, con el periodismo y con otras personas también? Tiene que ser algo claro, algo transparente, algo abierto. ¿Por qué está encerrado, asustado en algunos casos, en otros casos subido, como se dice, subido al pony? Dice, bueno, el juez, su señoría, no sé qué, los abogados colaboran en esto, que su señoría, vuestra excelencia y todas esas cosas que se ponen habitualmente y será justicia al final ahí como para queda bárbaro. Yo cuando ella decía, bueno, ¿por qué se usan todas estas frases? Porque quedan bien, porque es como ponerse, o sea, uno se viste con un vestido lindo y después te pones la bijou. Esto es un poco la bijou de lo que escriben, porque no solo hay que ser abogado, sino parecer abogado, y vos se lo tenés que mostrar a tus clientes. Y yo cobré esto porque escribí un montón de páginas y con todas estas palabras que están buenísimas y que vos no vas a poder escribir. Si vos pensás que vos lo podrías haber hecho, entonces no tiene valor. Así que tiene que quedar bien claro que vos esto no lo podés hacer. Ojo. Así que bueno, esa sería otra de las cuestiones. Y por último, quería hablar un poco del periodismo y la famosa posverdad. No sé si están al tanto de este término que se puso como muy de moda últimamente, sobre todo con la elección de Trump y el Brexit y todo esto, y se puso tan de moda esto de la posverdad que la Real Academia Española decidió que en la próxima edición lo va a incluir como palabra. Entonces digo, bueno, a ver qué es la posverdad. ¿No? ¿Y qué tiene que ver esto con lo jurídico y todo esto? Y digo, qué lindos tiempos de cuando había dos, que era la verdad y la mentira. Listo. Ahora que te contaban, Pinocho, te creció la nariz, mentiste, muy fácil. Hoy en día tenemos la posverdad, que es una cosa que todavía no está muy bien definida, pero es una especie de mentira emotiva, te dice el diccionario. ¿Qué quiere decir mentira emotiva? Que es una mentira que sigue las emociones, sigue lo que nosotros pensamos que es verdad, pero que no necesariamente es verdad. La intuición general de lo que es verdad. Y hace un rato hablábamos del periodismo, pero resulta que no tenemos solamente los periodistas para difundir los temas judiciales. Están también los tuiteros, están también los instagrameros, están también los blogueros, están también todos esos eros, los facebookeros y todo esto que también difunden. Y cuando uno va a las estadísticas se da cuenta de que la gente lee cada vez menos los diarios. ¿Cómo se informa la gente? Por internet. Parece ser que un 50% de la gente que se informa, porque hay algunos que tampoco se informan, que se informan a través de Facebook. Y Facebook, ¿qué noticias nos pone adelante? Bueno, Facebook tiene una cosa que es un algoritmo, es una fórmula matemática que decide, cuando vos abrís Facebook y yo abro Facebook, no vemos lo mismo, ¿no? Porque tiene un algoritmo que decide qué es lo que tenés que leer vos y qué es lo que tengo que leer yo y qué es lo que tiene que leer todo el mundo. Y lo primero, hay 3 puntos que decide el algoritmo de Facebook, que son: uno es el tema de la afinidad, es decir, si yo soy amiga tuya y vos sos amiga de ella y somos todos amigos, más o menos se supone, Facebook piensa que todos tenemos los mismos intereses y nos muestra el mismo tipo de noticias. Entonces esto genera como unas micro burbujas de sentido, es decir, si yo soy del partido político A, vos también, yo también, todos votamos a ese partido, entonces estamos encerrados, metidos en las noticias que favorecen el partido político A. Estamos encerrados en una especie de burbuja transparente que no sabemos que existe, pero que existe, que hace que nuestro pensamiento no sea claro, que la influencia que nosotros tenemos, que no estamos eligiendo conscientemente qué es lo que leemos, básicamente. Eso es bastante peligroso y tenemos la célula
¿Cuándo nos muestra más Facebook algo? Cuando tiene muchos me gusta, cuando tiene muchas que uno compartió con el otro, cuando tiene muchas interacciones, entonces nos muestra más eso. Y lo tercero es el tiempo, es decir, lo más nuevo nos lo muestra más que lo más viejo, etc. Esto genera que, además del problema que trae el periodismo tradicional, tenemos estos otros pseudo periodistas que somos nosotros mismos, que es la propia gente que anda difundiendo cosas que no necesariamente son ciertas. Esto es la famosa posverdad y que tiene un impacto muy importante en las noticias judiciales, que ahora son tan comunes y tan habituales, y colaboran a que la gente también desvalorice el trabajo de la justicia. Entonces, bueno, no tengo una solución para esto, me parece que lo interesante es por lo menos mirarlo, mostrarlo, saber que existe, poder pensarlo, pero creo que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a todos.